verás, volviendo a las lecturas, Sí. por ejemplo, Barcelona. La primera vez que estuve en Barcelona fue en el 73. Y claro, en Barcelona me perdí en el barrio gótico. Además, me encanta perderme en todos los barrios góticos, o no góticos, sino los barrios antiguos, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla es una maravilla perderse ahí. En París, que lo conozco bien, pero a veces me pierdo también, y cuando te pierdes vas describiendo, vas encontrando nuevas cosas, ¿no? Bueno, total, en Barcelona yo estaba fascinado por esto, por el centro. Al puerto fui poco, las grandes avenidas fui poco, y luego he regresado varias veces a Barcelona. Y digo, ¿por qué las casas están pintadas de gris? ¿Por qué? Entonces, quiero encontrar una explicación lógica. Debe haber una explicación lógica. De pronto es el salitre, de pronto es el clima, de pronto es el agua del mar, de pronto son las lluvias, de pronto hubo un momento dado algún rey por ahí que se le antojó decir que todo debe ser gris. Es el espíritu. ¿Ah? Es el espíritu, ¿eh? Ya, el espíritu. Yo diría que es el espíritu. Ya. Barcelona siempre ha sido una ciudad gris. Ok. Y ahora en los años 60 Ya. pues, todavía era. Ya. Ok. De hecho, lo mismo que, por ejemplo, hablan de Lisboa como la ciudad blanca, Ujú. Barcelona ha sido siempre gris. Ya, ok. Y ha Ya. cambiado mucho a partir del 92, que empezaron a pintar ya las fachadas, Ya, a cambiar un poco. ya. Pero Barcelona, yo me acuerdo de pequeño, Ya. que era una ciudad gris. Ok. Gris. Claro, debe haber una explicación lógica. Sí. Pero no porque la gente quiera ese tipo, no, porque la gente incluso Sí, ya sí, está sí, cambiando. sí. Pero yo creo que era un poco, reflejaba el espíritu de esa época, ¿no? Ya. Incluso de una posguerra española Ya, que de ya. alguna manera pues Sí, no fue sí, sí. alegre, ¿no? Sí, Y sí, fue, sí. de esto. Pero sí, volviendo al tema, los cascos antiguos o las ciudades, las partes digamos más antiguas de Ya. las ciudades, estas tienen un encanto especial. Claro, vas a Burgos, es hermoso. Sí, 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 sí. Vas a Sevilla, es hermoso. Bueno, el Lavapiés es un poco gris Sí, también, Lavapiés. sí, pero Bueno, tiene su encanto también. tiene su Tiene encanto, sí, tiene sí, su sí. encanto. Madrid tiene esa, diferencia de barrios Sí, que es muy sí, interesante. sí, sí. Entonces yo me estaba preguntando porque me estoy dando cuenta ahora de eso, de que es gris. Antes yo no me había dado cuenta, La lectura. porque yo estaba fascinado por la arquitectura, fascinada por todo lo que hay. Y claro, de tanto verlo empiezo a ver otras cosas. Es como cuando te has enamorado de alguien y de pronto empiezas a ver algo que no habías visto mientras estabas enamorado. Es lógico. Entonces ahí empieza el por qué, el cómo y el cuándo. Y si sigues con aquella mujer o si... Pero claro, uno mismo se va descubriendo cosas, ¿no? Y cuando escribes, por ejemplo, tú dices, ¿eso lo escribí yo? Sí. O cuando lees un libro y ves un subrayado, dice, ¿eso subrayé yo? Y entonces empiezas a dudar, te dice, y claro, mi relación con Barcelona, te digo, es esa cosa, la cosa gris que ahora estoy viendo, porque cuando estuve en Cádiz, por ejemplo, Hombre, llego en Cádiz y en Cádiz hay un sector de Cádiz que no hay flores. No hay flores, no hay más. Yo voy a Córdoba y me fascina ver eso, los patios llenos de geranios, de flores y todo ese tipo de cosas. Hermoso. Y voy a Cádiz y veo que en muchas casas que debería haber unas flores lindas, preciosas, no hay. Entonces le pregunté a un sevillano y le digo, pero ¿por qué en Cádiz? Dice, porque ahí el viento es muy fuerte y el salitre. Entonces dice, hay una razón de ser. Entonces el gris de aquí, bueno, tú me estás explicando que siempre ha sido gris, y la posguerra también, que ha sido muy gris. Entonces eso se explica. ha ido cambiando a través de los años
en cuanto a que, bueno, cuando hubo la nominación olímpica, Barcelona cambió por completo. Eso me decía mi mujer. Cambió por completo en cuanto a rehabilitación de fachadas, rehabilitación de los esgrafiados de las paredes que estaban estropeados. O sea, había hubo una cierta alegría. Y esto va mucho con el carácter animoso de las personas también. Ya también, claro. Entonces aquí, no sé, por ejemplo, si vas al norte de Europa, ves aquellas casas con aquellos colores. Sí. Es como otra de eso, ¿no? Y en Cádiz, que yo tuve la oportunidad de estar ahí unos meses, es curioso porque, sí, no hay flores, pero la vista que tienes de los atardeceres aquellos plateados, aquello es una maravilla. Claro. Aquello vamos, te hace olvidar todo lo... Pero bueno, siempre somos... sí. Y yo creo que claro, Córdoba sin flores no sería Córdoba. No sería. No sería Córdoba. No sería. Es curioso, porque yo creo que cada ciudad tiene tiene su cosa, ¿no? Claro, entonces ahí el paseando, porque la Barceloneta nunca la quise conocer realmente, la Barceloneta, porque me decía Barceloneta es un caso de turistas. Entonces, disculpa, volviendo a lo de la Barceloneta, digo, hoy lo estoy conociendo, hay plazas muy bonitas, hay unas casas hermosísimas, ¿no? Entonces yo digo, porque yo vivo en el 4e arrondissement en París, al lado del Centro Pompidou. Eso era hace 35 años, porque ya estoy ahí casi 40 años en ese barrio. Era un barrio que la burguesía no quería ir ahí. Porque era como aquí. Como aquí en Barcelona. Sí, no quería. Y ahora quieren regresar porque tienen pisos como estos. Porque se acuerdan que la abuelita tenía un piso que le estaban arrendando y de pronto dicen, regreso. Es lo que está pasando en París también. Entonces, yo llego ¿y qué pasa? Cambia el barrio, Le Marais, donde yo vivo, primero porque apareció el Museo Picasso. Que él dijo, derechos de autor les pago, pero si me dan, es más o menos lo que dicen, si me crean un museo para mí. Y claro, como ahí hay muchos castillos, le dieron ese museo tan hermoso, entonces se formaron un poco de galerías alrededor y eso fue cambiando. Y antes de eso pusieron el Centro Pompidou. Y luego pusieron creo que era el museo de judaísmo, creo que es algo así, que pusieron por ahí, y luego fueron habiendo galerías poco a poco. Entonces, el momento que las galerías empiezan, la gente se va yendo, Entonces yo digo, hablando de la Barceloneta, el momento que en el medio de la Barceloneta ponga un museo de arte contemporáneo, la gente empieza a irse, porque es como si la cultura les rechazara. Hay el proyecto del Museo de San Petersburgo que lo quieren hacer en el puerto de Barcelona. Wow. Sí. Está en litigio porque el ayuntamiento no quiere, pero la entidad portuaria sí que quiere hacer el Museo de San Petersburgo. Extraordinario. Es una concesión que lo van a tener durante, no sé si 50 o 70 años. En la cual cada 3 o 4 años el Museo de San Petersburgo va a traer una serie de obras, 200 o 300 obras, que las va a renovar para que las vea. Claro, eso para la ciudad es un atractivo. Claro. Y para el barrio, claro. Bueno, pues el ayuntamiento no quiere porque aquí es lo que te decía de la mentalidad corta, ¿no? Tienen envidia de que, por ejemplo, eso vaya mal a otros museos. Al contrario, ayudará a que venga gente, dar una visión más. Porque hay gente que va a la Barceloneta y de pronto sale desnudo por ahí y va a haber una obra de arte. Pero es que, no sé, hay una mentalidad un poco a veces mezquina, corta, reducida, estrecha, que no te permite abrirte, ¿no? Yo por eso digo que la cultura tiene que ser muy universal, tiene que dejar fluir. Aquí nos estamos dando cuenta que la importancia de la cultura viene por todos los extranjeros que están viniendo a Barcelona, ¿eh? Es curioso, hay muchos extranjeros que vienen a Barcelona
y nos hacen ver cosas que nosotros no vemos. Ese es el gran... Ya. Entonces, bueno, me da esa sensación bueno, no sé, entonces, la Barceloneta, empecé a conocerlo hace 3 o 4 días. ¿Pero por qué? Porque tengo la bicicleta. Y además, el hecho de ir en bicicleta es curioso. Ahora me paseo por aquí, por el Borne, por aquí, en bicicleta. La primera vez que fui a Sevilla, que fue en el 75 por ahí, por una cosa muy curiosa que te voy a contar luego, no había tanto perro en Sevilla. Y con el paso de los años, hace 10 años más o menos, volví a Sevilla y vi mucho perro. Y a mi amigo que se llama José María, que tiene una librería en un sitio muy lindo que es Sevilla, que se llama la Plaza del Pelícano, al lado de un hermoso castillo que espero que lo dejen, que se llama el Pumarejo. Y a mi amigo José María, que es de la librería Quilombo, que la tiene ahí en la Plaza del Pelícano, y al mismo tiempo es editor, él me ha editado algunas obras mías. Le digo, Lido, cariñosamente decimos Lido, le digo, ¿por qué hay tanto perro? Me dice, la soledad. Bueno, me extrañó el perro, ¿no? Sí, mucho. Entonces aquí, en Barcelona, el hecho de que yo estaba hablando con mi mujer, y que es muy catalana, se llama Deri, es nacido en Barcelona, ¿no? Entonces yo ayer le decía, bueno, ¿tú naciste en Barcelona o en un pueblo cerca de Barcelona? Dice, no, en Barcelona, y me dijo en la clínica donde, había nacido en la clínica del Pilar, no sé dónde es esa la clínica, que ahí había nacido, ¿no? Entonces le digo, paseándonos por aquí, le digo, ¿ves la diferencia en bicicleta? Dice, sí, veo la diferencia, porque vas rápido, ves cosas y no ves la mugre que está en el suelo. Por ejemplo, contándote una anécdota, vino un francés que me dice, Telmo, estuve en el Ecuador y extraordinario. Y tomé unas fotos lindísimas. ¿Y qué te voy a dar las fotos? Bueno, digo, nos vimos en su casa y me mostró las fotos. Bueno, eran todo el folclore andino, es decir, indígenas cargando paquetes, como has de haber visto en las iconografías de hace 50, 60 años, donde lamentablemente el indígena era todavía el burro de carga, ¿no? Eso ya no existe hoy, ventajosamente. Eso ya, a pesar de que en Ecuador es un pueblo muy racista, muy clasista también, pero bueno, ahora ya el indígena, o los que tienen apellidos indígenas, ya son doctores, son médicos, es otra generación. Lo que pasó más o menos con los españoles que fueron a Francia. Por ejemplo, cuando tú ves en Francia una guía telefónica de los años 50, 60, no hay de apellidos españoles médicos ni abogados. Ahora hay toneladas, y portugueses también, así que es otra generación. Entonces, este francés ha tomado indígenas, ha habido gente borracha, bueno, una cosa, o el mundo perro del Ecuador, el mundo perro. Es una película italiana que habla todo lo absurdo que pasa en el mundo. Mundo perro, algo así, o mundo cano. Entonces hay, por ejemplo, dentro de esas cosas, se ven las cosas absurdas, se ve cómo en Italia la gente va corriendo y se golpea la cabeza contra una puerta de hierro, en honor a no sé qué virgen. Eso está ahí. Hay otro que hay delante de la Virgen de Guadalupe, ahí en México, que caminan con las rodillas completamente ensangrentadas. Eso. Entonces y el mundo perro. Entonces a mí me presentó el mundo cano de Quito. Fotos bien hechas. Buen fotógrafo. No había nada que hacer. Le digo, fotografía excelente. Le digo, yo tengo unas fotos de París extraordinarias. Bueno, me fui y me compré un aparato de esos que botas al otro día. ¿Te acuerdas las cámaras de fotos que utilizabas una vez? Sí. Ya. Bueno. Sí, utilizas una vez. Ya. Pero ya nadie tiene. No sé quién tiene eso porque ya son cámaras de colección.
ya nadie tiene, todo el mundo la botaba. Sí, sí, sí. Con el carrete y ya sí, está. Claro, ya está. Entonces me compré una y fui a tomar fotos de los borrachos, de los mendigos, tomé las fotos. Le digo, mira, le digo, te traigo las fotos de París. Entonces le digo, mira, me pagaste de igual a igual. Le digo, claro, le digo, entonces es la visión. Entonces le digo que tú tienes y la visión que yo tengo de París. Bueno, Barcelona tiene, es lo que te estaba diciendo, nosotros estamos descubriendo Barcelona a través de los ojos de los que vienen de fuera. Y tiene, claro, tiene otra ventaja, tiene el mar, es una ciudad bonita, es una ciudad que tiene, por ejemplo, toda la parte del Eixample, con todas las estructuras, digamos, de los edificios, los jardines interiores, la rehabilitación. Hemos descubierto una ciudad diferente, con más luz, menos gris. Menos gris, claro. No, yo le veo, mira, Barcelona, te digo, bueno, la primera vez que vine aquí, ya te dije, me dediqué a ver librerías, ves las obras, vas tempranito y ves las obras tranquilo. Con mi mujer pasábamos delante de la calle Aviñón. Y volviendo a lo de la comida, que tú me hablabas de la comida, a mí me gusta cocinar. Y como yo tengo mi computadora y estoy trabajando una novela, hoy estoy trabajando una novela que se llama El ladrón de novela ajena. El ladrón de novela ajena, ¿no? Estoy trabajando esa novela y mientras trabajo yo pongo, porque en el Ecuador, y aquí también, en Sevilla, por ejemplo, volviendo siempre a Sevilla, porque para mí Sevilla es una referencia en cocina, por el momento, pero estoy conociendo la comida catalana. Yo vengo de la tradición de Ecuador, porque claro, en Ecuador, mira, yo conocí cómo se cocinaba, porque yo vengo de la prehistoria. Incluso hay un amigo que vive aquí en Barcelona, que se llama Carlos, y me dice, sabes que no es verdad, pero él dice que a ti, dice, habría que grabarte porque tú ya hablas como los quiteños que hablaban hace 50 años. Dice, en Quito ya no se habla así. Digo, ¿cómo que no se habla así? Bueno, total. Y entonces, en Quito, del tiempo y de la cocina. Entonces yo conocí, cuando iba al campo, ponías 3 piedras, te hablo de la prehistoria, como Asterix. Ponían una cazuela ahí y con el fuego se iba cocinando. Luego conocí la de carbón. Luego conocí la cocina, lo que llamábamos un reverbero, una cosa así chiquitita, que le llenabas de gasolina, hacías y salía la llama, ¿no? Luego aparecieron las cocinas de Kellogg's. Antes aparecieron las cocinas eléctricas y luego las cocinas de gas. Es decir, yo conocí todo eso. Entonces, claro, mi mamá, y generalmente toda la gente, cocinaba en los reverberos, casi como las cocinetas de esas de camping gas que existen, y ponía una cacerola grandota en equilibrio. Y eso se demoraba, para hacer un sancocho, se demoraba 3-4 horas, porque no había esa potencia que era el gas. Entonces iba cocinando poquito a poquito. Y los sabores, las legumbres iban soltando sus últimos suspiros poquito a poquito, iban agonizando poquito a poquito. Entonces, agonizando. Y al final, el último suspiro llegaba cuando nosotros decíamos qué rico, qué sabroso, un poquito más, ya. Entonces ya me acostumbré a cocinar así. Y yo cuando en París, mientras estoy estoy escribiendo, yo pongo bajito, yo sé que eso se va a cocinar en 2 horas. Tranquilito. No, la cocina necesita tiempo. Y es lo que estamos diciendo. La gente no sabe tampoco comer. Y claro, entonces eso, volviendo un poco a la literatura también,
una novela debe irse cocinando poquito a poquito, los personajes que van apareciendo, como cuando estás cocinando, de pronto un poquito de perejil aquí no iría tan mal, de pronto un poquito de romero no iría tan mal. El tema de las especies es un tema que claro, trabaja mucho. Así, por ejemplo, tengo una biblioteca solamente de películas de cocina. Wow. Me encantan, porque me encanta. Me encanta. Y siempre a veces encuentras algunas cosas, ¿no? Hay una que es muy buena, que es el niño de las especies, que plantea que la pimienta es como el sol, irradia, es picante, es mucho. Wow. Y luego va poniendo alrededor, el abuelo le explica toda la historia de las especies. Y hablando, hablando sobre el tema de lo de la literatura que dices tú, porque la novela se ha de cocinar poco a poco, esto me recuerda un poco, en cierta medida no sé si lo dice María Zambrano en un prólogo de un libro de Séneca, de la brevedad de la vida, que le dice que a Séneca se le ha de leer poco a poco, porque dice, es como la lluvia fina. Dice, si llueve un chaparrón, se anega todo se queda anegado. En cambio, la lluvia fina es aquella que va penetrando poquito a poquito. Entonces, me ha gustado esa idea que dices tú de ir cocinándolo poco a poco, ¿no? Poco a poco. ¿Qué relación entre la comida? Sí, porque además yo digo, cuando el plato es rico, cuando me gusta algo que pruebo, digo, es todo un poema. Es todo un poema. Entonces, para mí, un buen plato es un poema. Y cuando yo encuentro un nuevo producto, por ejemplo, hay una cosa que uno va descubriendo poco a poco en la vida, y recuerdo que aquí, por ejemplo, en Cataluña, aquí en Barcelona, descubrí que para mí es todo un poema. La cosa más sencilla del mundo es una coca. Sí, la coca es más sencilla. Riquísimo. Digo, es todo un poema. Es que no necesitas más. Es sencillo. Que no necesitas más. Y también lo que encontré aquí en Barcelona, bueno, no fue en Barcelona, en Sevilla, que yo también dije fue todo un poema, cuando volviendo siempre a mi amigo Lilo, el padre Juan Antonio, y me dice, ¿sabes cómo comíamos aquí después de la guerra? Una cosa riquísima, que también lo hacen aquí, el pan con tomate. Extraordinario. Entonces sacó, bueno, no te voy a explicar, pero para mí era fascinante. Y mi mujer, volviendo siempre a la comida, este año en París hizo una especialidad que yo no sabía que existía, que se hizo el mes de febrero, marzo. ¿Cómo se llama? Unas cebollas largas. Calçots. Sí. De hecho, calçot es una denominación de un tipo de cebolla tierna, muy sí. Entonces hay cebolla tierna, que es una cosa, y después hay los calçots. Son buenísimos. Eso con la... Sí. Yo tomé fotos y todo eso, ¿no? Así con unos baberos para no mancharte. Sí. Mira, para mí todo eso es la comida. Cuando tú vas a algún sitio, encontrar un nuevo plato para mí es como encontrar un buen verso. El verso, un buen verso. Para mí un buen plato es un poema. Barcelona, cuando yo vine aquí, estaba un poco desorientado. Quería quedarme aquí, en Barcelona. Pero yo tenía más o menos una beca para estudiar en París. Entonces yo digo, a Barcelona regresaré un día, ¿no? Y total me tardé años de regresar a Barcelona. Y cuando regresé a Barcelona hace unos 10 años para visitar un poco más, quedarme un poco tiempo aquí, me di cuenta que yo había dejado, es un poema largo, que lo tengo, que lamentablemente no lo tengo aquí, que hablo del reencuentro del Telmo. Entonces el Telmo de aquí me dice, Telmo, ¿qué haces aquí? Nos encontramos aquí por el barrio este. Y dice, Telmo, ¿qué haces aquí? Y yo le digo, ya ves, vengo a recorrer mis pasos. A recoger mis pasos. Le digo, porque cuando yo me fui de aquí, quería quedarme aquí. Claro, dice, eres un perro porque me dejaste aquí solo. Y tú te fuiste a París. Y me dejaste aquí en Barcelona solo. Y al fin has vuelto. Entonces dice, dame un abrazo. Y yo me doy el abrazo con mi otro yo. Ese es el poema, ¿no? Ese es el poema. Que hablo de Barcelona. Ahora, volviendo a Barcelona,
Y luego lo de Sevilla es algo curioso, porque ni en sueños conocer Sevilla. Yo decía Sevilla, Córdoba, Granada, decía eso un día, quién sabe, de pronto tal vez. Y un buen día, como yo ya hacía teatro en París, voy a Madrid, y en Madrid veo una revista, la revista El Ocio, que no sé si existe todavía, y que ahí había un anuncio que decía: se busca gente experimentada en el teatro para montar una obra de teatro. Y busco gente. Bueno, yo llamé por teléfono y nos dimos una cita con aquella persona en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol en Madrid, en esa época, estaba la escuela de teatro, ahora ya no está ahí. Y claro, yo asistía mucho a esa, como ya había hecho teatro en Ecuador, yo iba mucho ahí a ver si me hacía amigos, si conocía gente, bueno, ahí conocí la biblioteca de teatro que había ahí, y nos dimos una cita ahí, y yo empecé a ver una persona con cierta experiencia, y veo a un joven de 17 años, que dice: mira, yo traduje la ópera Tommy, algo así, del inglés al español. Dice, y lo traduje, cosa extraordinaria, con diccionario. Y me gustaría montar esa obra, y ando buscando gente experimentada para montar esa obra, pero no en ópera, sino en teatro. Dije, bueno, pues aquí me tienes. Y dice, a ver si mañana nos vemos en el barrio, nos vemos en el Parque del Retiro, porque ahí tengo amigos y vamos a leer un poco de poesía, tú nos vas a leer las obras de teatro que tienes, porque yo escribía unas obras de teatro de 3 o 4 hojas, nada más, ¿no? Ahora sí escribo obras de teatro de más hojas, pero en esa época, como no conocía la técnica del diálogo directo, no podía dedicarme. Y estoy escribiendo, y leí yo lo que yo había escrito, otros leyeron poesía, de ahí alguien leyó un poema, un cuento, otro el inicio de una novela, y hay una persona que me gustaría volverla a ver, porque era de apellido Barba, y me dice, me queda bien, me dice: Telmo, dice, Madrid no es para ti. Dice, no es para ti. Dice, Sevilla es para ti. Ya te he visto tus reacciones, cómo actúas, te he observado bien. Sevilla es para ti. Le digo, Sevilla no conozco. Dice, ya me conoces a mí, y es suficiente. Digo, bueno. Y en la noche nos dimos una cita donde este joven que iba a montar la obra, en su casa que vi al lado de las ventas, ¿no? de la Plaza de Toros. Y ahí dice este joven Barba, dice: bueno, Telmo, dice, a lo dicho hecho, dice, tú te vas a Sevilla mañana de noche. Le digo, ¿y? No, dice, te vas a Sevilla. Y le dice a este amigo, al productor de la obra que nunca se hizo, me dice: ¿puedo utilizar el teléfono? Dice, sí, claro, cogí el teléfono. Dice, oye, Fernando, que aquí, dice, yo voy a hacer una mentirilla. Dice que aquí tengo un amigo, compañero de la Complutense de Madrid, y filólogo, y te lo mando. Tratadlo bien. Dije, bueno, y al otro día me dejó en Atocha, pero en Atocha, ese viejo Atocha, no sé si te acuerdas, llegaba el tren al fondo. Bueno, total, llego a Sevilla, al otro día, creo que fue a las 7 de la mañana, viajé toda la noche, y ahí conozco a este amigo Fernando, que era todo un grupo de poetas, de gente joven, que escribía poesía, que querían escribir la nueva novela, y con ellos nos hicimos muy buenos amigos. Ellos crearon autores andaluces, no recuerdo bien el nombre de la editorial, y gracias a eso se publicó mi primer poemario en Sevilla, ¿no? Entonces, ahí con ese editorial publiqué 2 libros de poesía. Era La publicidad, cuento de hadas del siglo XX, y luego Correo Aéreo, que es un libro chiquito también, que yo quise que sea un libro pequeñito. Y así fue que fui
conociendo Sevilla y la comida sevillana, ¿no? Pero gracias a estos amigos y gracias al Señor, bueno, todos esos vasos comunicantes. Sí, es lo que, o sea, si no hubieses cogido la guía del ocio y hubieses visto que era sí, para ir a ver a este chico, sí. No hubiese, claro, todo es un decurso, ¿no? De Sí, las cosas sí, que sí. te van llevando unas a otras, no sabes por qué, a veces la casualidad. Yo no creo en las casualidades. No, yo tampoco. Yo tampoco. Las cosas tienen como una especie de fluideza. Lo que pasa es que tienes que estar abierto. Sí, claro, claro. Es que si no estás abierto, si no sabes escuchar, te pierdes. La pintura en este caso, nosotros tenemos un artista que es Antonio Tapies. Claro, sí. Pinta los muros y las paredes. Sí, Tapies, sí. Ese paso del tiempo, ese garabato que ha dejado una persona al pasar. Claro. Es lo que veíamos en el libro el garabato de este libro de Aguilar, este librito que sí lo han leído, porque se ve que lo han leído, porque un libro leído se ve. Entonces, un libro leído, y aquí hay unos dibujitos muy bonitos que son preciosos. Este es una maravilla, este dibujo aquí. Lo hizo una niña o lo hiciste tú mismo, no sé qué lo ha hecho, pero entonces veo que en las inspiraciones tuyas de tus obras y de tus historias, el tema de Ecuador todavía fluye mucho. Claro, porque verás, fluye mucho en el sentido de que para crear una obra tú necesitas tiempo, necesitas digerir ese tiempo. Cuando yo salgo de Ecuador, por eso te hablaba de escribir las cosas que son evidentes, ¿no? Porque me nutrí tanto del Ecuador, de los pueblos, no de Quito. Cada vez que yo podía salir de Quito, me iba, pero corriendo a los pueblos. Porque en los pueblos es otra cosa. En los pueblos tú llegas y hay tradiciones, hay folclore, se come diferente, es otro horario. Son más auténticos. Sí, y sobre todo yo iba a un pueblo donde no había luz eléctrica, que curiosamente se llama Atahualpa. No sé por qué se llama Atahualpa. Ahí todo el mundo es de Herrera, casi todo el mundo es de Herrera, y seguramente llegaron hace 3, 4 siglos por ahí, no sé cuánto, y seguramente les han de haber dicho de aquí para allá, de allá para acá ustedes, y ahí se dedicaron entre los Herreras a tener amores entre ellos, y bueno, de ahí hay todo lo que tú puedas imaginarte, hay de todo, ¿no? Entonces escribo lo que yo te digo, lo que me parecía, lo que yo había vivido, dije, esto hay que escribirlo. Cuando se muere papá, digo, hay que escribirlo evidente. Y luego, una vez que escribo, papá murió hoy, le digo, si no lo hago yo, otra persona tiene que hacerlo. Además, hay una cosa curiosa con Papá murió hoy, porque cuando escribo Papá murió hoy, y la novela Papá murió hoy aparece, escuché lo que a mí me quería yo que escuchar. Que dijeron, así cualquiera puede escribir, pues. Dije, eso era lo que yo quería. Que digan, así cualquiera puede escribir, pues. Porque ese pues es muy quiteño. Bueno, yo le digo pues, generalmente decimos, pues, así cualquiera escribe, pues. Y ya es quiteño, así cualquiera escribe, pues. No, bueno, ahora articulo más, porque ya... Eso era lo que yo quería. Y me encantó lo que dijeron mis amigos. Así cualquiera escribe, pues. Entonces yo digo, pero escríbelo. Entonces me dicen, no. Porque es tan evidente que para qué escribir. Le digo, justamente, que lo tan evidente no se escribe y se pierde. Y luego hay un crítico ecuatoriano que se llama, era historiador y todo, Hernán Rodríguez Castelo, que lo puedo nombrar, que una de sus críticas que hace en el diario El Tiempo de aquella época, un diario de esos que aparecen y desaparecen, lamentablemente, porque mientras más prensa escrita existe, la gente más se informa, y porque es otra tendencia política, porque menos diarios hay, te cuentan cualquier cosa y no puedes informarte. Entonces él, una de las críticas que hace dice, ¿cómo es posible que Telmo Herrera, viviendo
en una de las ciudades más culturales del mundo, hay escrito con un lenguaje del hombre de la calle. Era lo que yo quería. Yo cuando le vi, le dije, entonces, y hay muchos amigos que me dijeron, pero mira, está diciendo que tu obra no vale nada. Digo, al contrario, era lo que yo quería. Lo que yo quería. Entonces, claro, cuando yo le fui a ver, años después, le di un abrazo, ¿no? Él estaba presentando en ese momento una obra sobre García Moreno, que fue uno de estos famosos dictadores y que hizo como García Moreno empezó a unir la costa y la sierra con carreteras que no había. Y volvió a traerlas a los jesuitas al Ecuador, porque los jesuitas estaban expulsados, como tú sabes. Él volvió a traer a los jesuitas para que... Y siguen ahí todavía, claro. Entonces, él estaba presentando una obra sobre García Moreno. Fui y le abracé. Dice, Telmo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, es evidente, es evidente. Luego, cuando ya vivo en París, me doy cuenta de que Quito se ha transformado, ¿no? Porque no viví en el centro de Quito. Porque si hubiera vivido en el centro de Quito, nada cambia. Es como tú vives aquí, esto está aquí hace 3 siglos esta casa. Esto no cambia. No cambia. Pero si te vas a Pueblo Nuevo, sí cambia. Entonces, sucede que como yo vivía en un barrio que se llama La Vicentina, yo fui viendo ese cambio de las calles polvorientas, de las calles empedradas, de las calles sin alcantarillas, donde no había agua potable, donde había un grifo de agua a 1 kilómetro, donde teníamos que ir con baldes a traer el agua para cocinar. Y para bañarnos, pues es simple, hay el agua de la lluvia. Pones un tubo que baja, muy ecológico además, que está haciendo mucha gente hoy, recoges el agua de la lluvia, y con eso lavas la ropa. Y los cerrados tenían esto, los depósitos de agua. Sí, claro, claro. Sí, sí. Entonces, para bañarnos todo eso teníamos esa agua, que es agua de lluvia. Sí, y está. Entonces fui viendo cómo transformaba el barrio. Y además, esa es la novela La Cueva. Y me doy cuenta de que con los amigos que nosotros nos veíamos en aquel barrio, con los años nos damos cuenta que lo que existía ha dejado de existir. Entonces es un caminar con unos amigos que voy recorriendo Quito, de ese Quito polvoriento, porque había mucho polvo, porque alrededor de Quito hay muchas canteras de arena. Y el viento. Entonces es unas polvaredas, pero increíbles, ¿no? Parece que va a llover, pero no llueve, es polvoreda, ¿no? Es porque había 3 o 4 canteras de piedra y de arena fina. Entonces, es un camino polvoriento. Y cuando ya estoy en París, cuando ya termino de escribir la novela Papá Murió, digo, bueno, ahora, a ver, Telmo, escribamos sobre esos amigos que tuve en la cueva. Entonces, la cueva es una cantina que existió. Una taberna, una cantina, no sé, un bar, donde nosotros, como no había teléfono, llegábamos, había una pizarra, como en el colegio, como en la escuela, y decíamos, hola, soy Telmo, Carlos llama, ven a verme a tal hora. Entonces, era mensajero. Entonces llegábamos y veíamos la pizarra. Decía, el Carlos ha pasado por aquí, pues el Augusto, porque a mí me gusta Augusto Telmo, y dejábamos mensajes ahí. Y además era una cantina muy particular, la cueva, donde tú venías a tomarte una cerveza y decíamos, no, a ver, primero, ¿ya hiciste los deberes? No, entonces no tomas cerveza. Entonces, ahí está esa mesa, haz los deberes primero y te tomas la cerveza o un trago. Entonces, si es que soy malo para matemáticas, Carlos, tú eres bueno para matemáticas, dale clases a de matemáticas. Entonces, y era una especie de, una cosa muy linda ese bar, que le llamo la cueva, ¿no? Bueno, le hago un poco mítico la cueva, ¿no? Y es
Y ahí veo cómo, incluso cómo el momento que mientras haces la escuela, mientras juegas en la calle con los amigos, todo está bien, socialmente hablando. Puedes ser hijo de zapatero, puedes ser hijo del médico, puedes ser hijo del embajador, porque ahí había de todo. Pero hasta los 15, 14 años nos llevábamos todos como hermanos. Ahora empiezan los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo los estudios universitarios. El que estudia sociología, antropología, ciencias de la educación, artista, entre paréntesis se vuelve de izquierda. Y los que estudian medicina, economía, entre paréntesis se vuelven de derecha. Entonces ya empiezan un poco las discusiones de la izquierda y la derecha, y otros que se vuelven muy de extrema en los dos sentidos, izquierda o la derecha. Entonces ahí empiezan las... ya no te veo, porque incluso hoy, mira, yo tengo una gran amiga de años, y en una de esas, el trago es mala consejera. Nos habíamos tomado 3 botellas de vino. Y al final me dice que había votado por Vox. Imagínate que no quiero volverla a ver. Digo, ¿cómo una persona tan pensante, racional, inteligente vote por Vox? Dice, es que están rompiendo España. Le digo, romper. Cogí un papel y dije, esto es romper. Entonces le digo, ¿España es tan frágil como eso? Que se puede romper como un papel. Y dice, no, lo que pasa es que España se va a volver una república bananera como Venezuela. Le digo, sí, tienes razón. Venezuela, es decir, España tiene petróleo en abundancia. Tiene el Caraíbes, tiene todo. Dice, ¿pero qué estás hablando? Le digo, pero no estás diciendo que nos vamos a volver como los venezolanos. Primero hay que tener la misma geografía. Entonces, disculpa, para terminar lo de la cueva. Entonces, ya con ciertos amigos yo ya no quería ni hablar. Entonces empieza una especie de disputa intelectual o ideológica y que va separando a los amigos. Pero la cantina sigue quedando. Entonces los nostálgicos, el que quiere tomarse un trago con los amigos, regresa a esa cantina. Pero no se habla de política. Tampoco se habla de fútbol. No se habla de nada. Todavía existe. Esa cantina desapareció. Pero en mi novela La Cueva existe. Entonces, y la novela es cuando hay Juan y Manuel deciden salir a... Juan se va a despedir de Manuel. Y Manuel le dice, bueno, no nos hemos visto casi más de 10 años. ¿Y qué haces por aquí? Y él le dice, yo me voy del país, me voy fuera. Y he venido a despedirme de ti. Y el otro dice, bueno, pues por mí puedes irte a la mierda cuando quieras, porque eres un mal amigo, porque eres esto, porque eres otro tal. Dice, mira, mejor separémonos. Y dice, bueno, ya que has venido a verme, ¿qué quieres? Dice, quiero recorrer Quito por última vez porque me voy. Entonces empiezan a recorrer lo que fue Quito. Y de pronto llegan a una casa que dice, mira, esta es la única casa del barrio que queda, que es la casa del poeta. Entonces suben a la casa del poeta, que es el narrador de la cueva, y que ese poeta, entre paréntesis, soy yo. Entonces yo cuento, porque el poeta tiene la particularidad de llevarse con todos, con los de la derecha, con los de la izquierda, y al mismo tiempo te comes una carne asada en la esquina de la casa, al lado de un perro famélico, lo que sea, y al mismo tiempo paso a un hotel 5 estrellas, que no hay 5 estrellas, en esa época no había, pero paso de una casa a otra, paso de una choza, directamente el poeta pasa a una casa
una casa burguesa, entre paréntesis, ¿no? Entonces, el poeta va describiendo, les conoce a todos, y esa es la novela La Cueva. Entonces, la estaba buscando ahora. La Cueva. Entonces, esa novela la escribí porque también era evidente escribir esa novela. Porque nadie, en este momento, para mí es una de las mejores novelas que yo he escrito, en ese sentido, porque es una gran novela, hay un lenguaje riquísimo, utilizo todos los medios narrativos para que sea una novela grande, La Cueva. Y claro, te digo, era evidente, entonces ahí viene esa añoranza del Ecuador. ¿Por qué escribo de Ecuador? Porque viví ahí y además estoy lejano, y cuando tú estás lejano es como si ves las cosas de cerca, entonces una especie de añoranza, y que dices, ¿por qué no escribo? Entonces escribí también lo que yo llamo algo evidente. Luego aparece la novela Lucero. Lucero es una historia también un poco que habla del Ecuador, donde es la historia de un hacendado que tiene dos hijos. Un hijo con una indígena y una hija con una prima hermana de él, pero así blanco, de tipo europeo y todo. Y el otro, entonces, al cara de indígena le conozco en Madrid, nos hacemos amigos porque me presentó un amigo, dice, mira, aquí hay un amigo que hace unas fiestas de esos fiestómetros aquí en Madrid, si quieres tomarte un vino, vamos a ver. Entonces ahí le conocí a Edelmiro, que llamo yo, le conozco, ecuatoriano. Y al mismo tiempo me presentan otra amiga, una persona que estaba ahí, que estaba al camino a Suecia, a terminar el bachillerato, y que luego iba y sucede que los dos son hermanos. Y los dos empiezan... Mira, a mí siempre me gustaron las rubias, soy morenito. Y hay el contraste del color, que no sé, tú eres blanco, cabello blanco, como veo, no sé si tu mujer es morena, no sé si es rubia, no sé, bueno, el contraste es, siempre buscamos el contraste. Entonces, claro, allá hay el contraste del que tiene cara de indígena con la blancota. Entonces hay primeramente es, ¿qué hace aquí? Es decir, ¿qué hace? Ahí venimos de esta cosa racista que existe en Ecuador. Es decir, ¿qué hace este indígena aquí? Y que estudiaba en la Complutense, que el papá le mandó para que estudiara en España. Con todo el dinero que tiene, le mandó a estudiar. Entonces, ella se siente, porque esa gente ahí les trata como peones. Pásame una botella de agua. Es decir, son los peones, pero verle en el mismo estatuto social, claro, que ella como que le molesta, ¿no? Y me ha pasado, en Quito me ha pasado muchas anécdotas de esas, porque cuando yo he estado con alguna amiga de un nivel social bastante elevado, hemos llegado a un sitio y decíamos, imagínate, antes, se habló hace, dice, cuando nosotros llegábamos, decía, habla de una manera despectiva, a pesar que ella es una persona muy inteligente, me decía, imagínate, dice, ¿cómo era antes? Antes llegábamos nosotros y los que estaban sentados ahí se levantaban para darnos el asiento a nosotros. Le digo, sí, pero eso fue antes. Y ella dice, claro, ventajosamente fue antes. Entonces, claro, entras a un sitio y te ves con gente que no corresponde a al estereotipo. El estereotipo, como aquí... Damos por sentado ciertos modelos que a veces no se cumplen las... Claro. Por ejemplo, llegas aquí y un negro te habla en catalán. Claro, sí, o un marroquí, entonces, un pakistaní. Claro, entonces es extraordinario el contraste. Entonces en el Lucero hay ese encuentro de los dos, y luego al final de la novela digo que son hermanos, pero en vez de decir, ay Diosito, cómo me he equivocado,
se dan mucho más al amor. Es decir, de ese lado yo ataco dos novelas. La novela Cumandá, que es la historia de dos hermanos que a punto de hacer el amor descubren que son hermanos y Dios les salvó del pecado. Y tienes María de Jorge Isaac, que es casi el mismo tema, y tienes Atala de Chateaubriand, que trata el mismo tema, que son dos hermanitos que ya mismo se van, pero no saben que son hermanos, como esas famosas novelas mexicanas, que parece que ya te vas a acostar con la más jovencita, pero de pronto te dicen que es tu hija o es tu nieta. Bueno, esas novelas mexicanas, venezolanas, ¿no? Entonces, sin caer en eso, escribo Lucero. Esa es y luego hay otra cosa, otra novela que se llama El Mirón. El Mirón es una novela que escribo cartas donde hablo también de Ecuador, de lo que me contaron en el Ecuador, de lo que yo había vivido en el Ecuador, de lo que yo llamo violencia de género. El mirón de mierda. Pero bueno, solamente le dejé el mirón. Y en esa novela hablo de lo que yo había visto, de lo que mis amigos me habían contado y de lo que yo mismo había hecho. Que no eran violencias de género directas, pero era... ¿Psicológica? No, sino que era una manera de ser en esa manera. Por ejemplo, veías a una chica y efectivamente le asediabas. Mira, bonita, amorcito, ¿cómo está mi vida, mi cielo? Sería impensable, sí, pero era normal. Era normal. Los de mi época dicen normal, claro. Esto yo le cuento a mi mujer, me dice, fuiste un cochino, dice, diciendo eso a las niñas. Le digo, pero es que era la época. Cuando tú veías a una mujer, le decías, guapa, qué linda que eres, me gustaría ser su niño para estar en sus brazos. Y cuando veías a una niña, una mujer joven, con un bebé que estaba lactando, entonces decías, ¿cómo quisiera ser el niño, niña bonita? No, claro, hoy es eso considerado violencia de género casi. Entonces, esa novela la escribí y en Ecuador casi nadie quería publicarme, porque es una novela muy violenta, hasta que al final, hace 3 años, me editaron la novela. Y luego culmino con lo de Ecuador, cuando escribo El cura loco y las 37 vírgenes de Santa Rosa. Entonces ahí culmino el ciclo de novelas andinas. Ahí culmino. Con eso, en este momento, ya no tengo nada que decir sobre el Ecuador. Porque como que todos los recuerdos, como que todo lo evidente que yo tenía que haber dicho, ya lo hice. Y después de esa 37.000 veces de la novela que te digo, entonces empiezo a escribir sobre donde ya vivo, en París. Y de ahí sale las obras de teatro que estoy escribiendo. Que ahora me gustaría que entráramos en el tema del teatro. Ya, entonces estoy en esa... escribí una novela que se llama Al margen, que habla sobre Al margen. Ya, eso está solamente en París y es una relación de un grupo de amigos que se ven junto al Sena, frente a Notre Dame de París, y es una especie de psicodrama donde hay un provocador, que es el personaje principal, que provoca a las chicas, que les pregunta cosas, que les pregunta, pero como ya el verano, de esos veranos, creo que se decía que es el día más caluroso que había sido del siglo, ¿no? Creo que hacía 42 en París, la gente estaba loca, y yo también, con el champán y todo ese tipo de cosas. Entonces empecé a hablar cosas y empezamos a hablar una especie de psicodramas. Entonces todo el mundo empieza a contar cosas, pero inimaginables, en ese grupo. Y en ese grupo nunca más se vuelven a ver. Porque contaron horrores, contaron su vida, los incestos, lo que habían hecho. Esa es la novela Al margen. Y claro, ahí regreso otra vez a la historia del grupo. El grupo que se reúne para contar cosas, que es lo que pasa en la cueva, que también es el grupo de gente que se reúne para contar cosas. Entonces vuelvo con el grupo de gente
que se reúnen para escribir cosas. Ese es al margen. Después de eso tengo, de esa novela, ya tengo otra novela que se llama Anita A, que está inédita, que la escribí directamente en francés. Esa novela inédita hablo sobre la situación de teatro, cómo un director de teatro está buscando una actriz porque le dan la posibilidad de presentar una obra de teatro en el teatro donde yo trabajo, que es en el Teatro de Nesle en París. Entonces ahí hablo de la relación, lo difícil que es buscar una actriz. Entonces, esa es una novela que lamentablemente está inédita, la escribí directamente en francés. Quise traducirla al español, pero no, ya está escrita en francés y lo dejo en francés. No quiero traducir porque musicalmente ya no es lo mismo. ¿Cuál fue aquella que traduciste al castellano? Ese es el cura loco, es el cura loco.